buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana, que Dios nos ha dado la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo, usted y yo amanecimos vivos, aleluya. Creo que razón suficiente para usted alegrarse, mantener una buena actitud y enfrentar este nuevo día que Dios nos ha regalado. Yo le invito para que adoremos a nuestro Dios. Padre amado, te damos muchas gracias por tu inmenso amor. Reconocemos que estamos en pie por tu gracia, por tu favor, porque creemos que los planes que has establecido desde la eternidad, incluso desde antes de la fundación del mundo, Señor, siguen vigentes y estamos viendo que se siguen cumpliendo en nuestra vida. Gracias por permitirnos oír tu palabra. Gracias por esta semilla que siembras en cada uno de nosotros y que se está extendiendo por el mundo entero. Yo oro y clamo por cada persona que escuchan estos devocionales y quienes asumen la responsabilidad de compartirlo y predicar este glorioso evangelio. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Continuamos, hoy terminamos con la enseñanza que iniciamos basada en Filipenses capítulo 4, del versículo 6 hasta el versículo 8, bajo el tema le hemos titulado, hemos dado un tema que le hemos llamado Confiando en Dios un día a la vez. Así que para honrar a aquellos que ingresaron, permítame leer rápidamente estos tres versículos. Filipenses capítulo 4, 6 al 8 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dijimos que basado en estos tres versículos aprendimos que hay varios principios aquí que debemos obedecer para confiar en Dios un día a la vez. Así como hoy terminamos, entonces permítame recapitular solo los títulos. El primer principio que aprendimos fue: por nada estéis afanosos, y lo explicamos. El segundo principio que aprendimos está en el versículo 6, en la parte B, en toda oración y ruego. Y el tercer principio, mis amados hermanos, que hoy vamos a aprender y luego empatamos con el final, está también en el versículo 6, en la parte C. La Biblia dice con acción de gracias. La palabra es muy diciente y el versículo dice, en la última parte del versículo 6, dice: delante de Dios en toda oración de ruego y con acción de gracia. Entonces hay tres principios muy reveladores aquí, y lo que Dios nos está diciendo en este tercer principio es el aprender a mantener una actitud de agradecimiento a Dios por todas las cosas que Él nos provee. Nosotros debemos aprender a dar gracias a Dios no solo por todo lo que hizo en el pasado, sino por lo que está haciendo en el presente y por lo que Dios continuará haciendo en el futuro. Es muy revelador, porque si el Señor lo está diciendo, esto nos va a llevar a un nivel extraordinario. Y yo me atrevería a decir algo, conociendo la historia en la Biblia, de muchas historias bíblicas que la palabra presenta con respecto al agradecimiento, yo me atrevería a decir que si el pueblo de Israel hubiese tenido una actitud de agradecimiento durante el trayecto en el desierto, no hubiesen perecido. Pero no, ellos no fueron agradecidos, sino que se dedicaron a murmurar, se dedicaron a quejarse, se dedicaron a atribuirle a Dios despropósitos, en otras palabras, como culpando a Dios por todo lo que pasaba. Y decidieron dedicarse a pecar, y obviamente esta actitud los llevó a una incredulidad terrible que no solo los distanció de Dios, sino que obviamente perecieron en el desierto.
poco a poco fueron pereciendo. Entonces viene el apóstol Pablo y usa el ejemplo de ellos para que nosotros no hagamos lo mismo. Y por eso Primera de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4 al 11, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto las siguientes palabras. Versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, escuche esto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo. Note que el apóstol Pablo está usando el ejemplo del pueblo de Israel, que por no tener una actitud de agradecimiento, aún siendo un pueblo que bebió, Pablo comienza diciendo, todos bebieron de la misma bebida espiritual. Y aquí hay una revelación muy poderosa. ¿Cómo puede ser posible que hayan personas que beban de la misma agua, que tengan los mismos beneficios del reino, que tengan las mismas promesas? Aunque hayan bebido del agua espiritual, hay quien decide no ser agradecido, hay quien decide dejarse guiar por el espíritu de incredulidad, pero hay otros que beben de la fuente y a pesar de lo que enfrente, siguen creyendo en Dios. A pesar de las adversidades, siguen confiando en Dios un día a la vez. Siguen confiando en las promesas, siguen confiando en lo que Dios les ha prometido. Entonces, si ve usted dos clases de personas, aunque beban de la misma bebida espiritual, de la misma agua que dice la Biblia, bebían de la roca que es Cristo, pero sin embargo parece que los mismos resultados no eran iguales. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay gente que puede estar dentro de la iglesia, puede beber de la vida cristiana, estar en la vida cristiana y no tener un corazón agradecido, y eso lo lleva a perecer en el desierto. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Si no es agradecido, entonces se inclina hacia otras cosas. La Biblia dice que codiciaron. Se volvieron codiciosos, se volvieron idólatras, dieron culto a otros dioses. Dice la Biblia que se sentó el pueblo y a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Qué quiere decir eso? Que se entregaron a diversiones paganas, entraron en fornicación, murieron 23,000 personas. No solo eso, a pesar de esa muerte, siguieron tentando al Señor, se volvieron murmuradores. Entonces, por consecuencia, perecieron en el desierto. Entonces, cuando uno no es agradecido, no solo deja de confiar en Dios, sino que comienza a irse por caminos perversos, porque la incredulidad lo inunda, la atmósfera de incredulidad lo inunda. Hay otro pasaje extraordinario, Lucas capítulo 17. Muchos conocen la historia de los 10 leprosos. La Biblia dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Estoy leyendo Lucas 17, del 11 al 19. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, y mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que hace que Jesús pregunte,
¿Y dónde están los 9? En otras palabras, ¿dónde están los agradecidos? Se supone que quienes hemos recibido beneficios del reino, el primer beneficio es el haber sido salvado, perdonado, limpiado, transformado. Y ahora, porque estás atravesando un momento difícil, no confías en Dios y le estás dando la espalda a la vida del reino. Y te estás desencantando de los compromisos y de la vida del reino simplemente porque las cosas no te están saliendo como queremos o como quieres. Entonces, eso es un mensaje de que no estás confiando en Dios. Entonces, el agradecimiento te cambia la forma de ver la vida, porque la gratitud, yo te diría que es la clave para que tus problemas aún se conviertan en bendición y lo inesperado en regalos extraordinarios. Por eso Dios, a través del libro de los Filipenses, a través de esta palabra, Dios nos está diciendo que el mejor camino para recibir lo que no tenemos es ser agradecido por lo que sí tenemos. Le voy a volver a repetir esto. El mejor camino para recibir lo que no tenemos es ser agradecidos por lo que sí tenemos. Tienes una familia, tienes unos hijos, tienes quien te predique la palabra, tienes iglesia. Haz la lista de lo que tienes para que te des cuenta que aún lo que te falta es nada a comparación de lo que ya tienes. Ahora, Dios, a través de la palabra, quiere que nosotros entendamos esto. Cuando en el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Note qué revelador es esto, mi amado hermano, porque el texto dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Escuche esto, no está hablando de la paz con Dios, sino de la paz de Dios, es decir, de lo que Dios posee. Es impresionante el entender que es de la paz que Dios posee. Es una paz que es permanente, que perdura aún en medio de las guerras, que perdura aún en medio de los desafíos, que perdura aún en medio del diario vivir y que no te dejas perturbar ni se mengua esa paz por las crisis que enfrentes. Dios dice que la paz de Dios no solo guarda tu mente y tus emociones, o sea, haz que estés pensando positivamente de acuerdo a los valores y a los principios del reino y te da estabilidad emocional. Dice, la paz de Dios guarda tu mente y tu corazón. En otras palabras, vas a pensar bien y tus emociones no van a controlar tu vida. Así que yo te invito para que pienses a lo que la misma palabra de Dios nos está diciendo y te garantizo que las cosas te salen bien. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.